queridos amigos del canal. Gracias por estar una vez más entre nosotras. Hoy tenemos una invitada muy particular que nos va a hablar de un tema que nos interesa a todos, que va a ser la nutrición, y como ya sabéis que estamos en un canal que habla de sexualidad, vamos a unir estas dos temáticas, la nutrición y la sexualidad. La invitada que tenemos hoy también practica el sincronario maya, además de tener una carrera muy interesante que os voy a compartir justo después, pero antes, como ya tenemos costumbre, vamos a sintonizarnos con el tiempo natural. Hoy es Gama 17 de la tercera heptada de la luna entonada del pavo real, del anillo solar del mago entonado blanco. El código de luz de hoy es el KIN 42, viento eléctrico blanco. Una vez ya sintonizados todos con este tiempo es arte, voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Alejandra Parilli. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, muy honradas de tenerte aquí con nosotras. Igual para mí. Y voy a presentarte para los que no te conocen aún. Eres la doctora Alejandra Parilli, cirujana pediatra con especialidad en obesidad, médico integral con enfoque en Ayurveda, astróloga maya desde hace más de 7 años y canalizadora del juego del tiempo, que es el primer juego medicinal interactivo para aprender el buen uso de los 5 sentidos, basado en la medicina integral, la astrología celestial y maya. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias, me repito, de estar aquí con nosotras, porque creo que va a ser una emisión que nos va a ayudar a todos a comprender muchas cosas. Ajo. Doy el paso a Tony para que inicie la ronda de preguntas. Es un gusto tenerte por esta tu casa y el poder estar compartiendo esta, pues esta información sobre tu especialidad, que es la obesidad. Creo que es muy importante en este tipo de temas. El, Normalmente la obesidad tiene una connotación emocional, o sea, al grado de que pues existen los bypass, que pues en realidad no sé la parte emocional envuelta, pero pues sí me corto un pedazo de intestino y pues a veces creen que esa es la solución, aunque en su mayoría de los casos pues yo he visto que se regresa. ¿Qué nos puedes hablar de esta combinación? Bueno, Tony, excelente pregunta. Cuando yo trato de explicarle a las personas cuál es el real origen, ¿no? de la obesidad, siempre como que les voy a hablar de todos estos conocimientos alopáticos que ya tenemos, pero también desde una visión más integral y ayurvédica para sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, definitivamente hay una enfermedad, eso sí tenemos claro, ¿no? La obesidad es la verdadera pandemia que estamos enfrentando como humanidad y afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero cuando vamos realmente al origen de dónde viene esta obesidad, empezando de lo más sencillo, es como si el cuerpo se coloca un chaleco, una protección, un escudo de grasa que está respondiendo a la emoción del miedo, ¿no? Entendiendo que solo hay dos emociones, amor o miedo. Entonces, estas emociones que derivan del miedo, que están arraigadas kármicamente con heridas de la infancia también, lo que hace el cuerpo con la obesidad es producir este escudo para protegerse de este miedo. Entonces, esa es como lo primero que tenemos que incorporar en nuestra mente, de que cuando estamos ante una persona con obesidad, eso es lo que está pasando por dentro. Yo a veces pienso que en el futuro podemos ir a abrazar a las personas que están con sobrepeso y obesidad para de esa manera transmitirles amor, ¿no? Porque hay un miedo allí, que es el que está haciendo el mal funcionamiento. Eso como para comenzar, no sé si responde a tu pregunta. De la parte de llegar a los extremos del bypass, ¿qué opinas?
Bueno, imagínate, como especialista en obesidad y habiendo trabajado en cirugía bariátrica por más de 3 años, durante esa práctica nosotros inclusive operábamos hasta 12 pacientes semanales que le hacíamos este bypass gástrico. Y la idea era, obviamente, restringir la cantidad de alimentos, cortando, separando la entrada del esófago al estómago, del propio estómago, para que la persona, el bypass va a tener dos efectos en el cuerpo. Un efecto restrictivo, que es que disminuye la cantidad de alimento que va a entrar a tu cuerpo, y un efecto malabsortivo, que además le hago este bypass y el alimento va a caer mucho más abajo, evitando esta primera parte del duodeno y del yeyuno donde ocurre la mayor absorción para generar, a propósito, una mala absorción intestinal. Sin embargo, esto, bueno, yo hoy en día veo este camino de la medicina alopática que estoy un poco dejando como una cantidad de experimentos donde el bypass gástrico es una cirugía que Dios mediante desaparecerá de la faz de la tierra, que hicimos muchos experimentos con nosotros buscando resolver problemas, pero desde la desconexión con el espíritu, o sea, al estar siempre enfocados en esta ciencia, en esta explicación de por qué pasa, en este deseo de control, ¿no? De control a todo nivel, aparece esta cirugía donde creen que pueden controlar el problema de la obesidad al yo restringirte y malabsorberte. Y resulta que no funciona así. Nosotros pudimos ver claramente que las personas que podían lograr perder una cantidad de peso con esta cirugía eran las personas que yo les decía que bailan con su cirugía. O sea, que de alguna manera iban a hacer una sincronización de que se habían llevado a veces a un nivel muy extremo de 300 kilos, que es algo difícil de volver atrás, entonces la cirugía les hace como ese empuje, pero la persona es un empuje, pues la persona tiene que agarrar ese empuje para cambiar su vida, para cambiar su seteo mental, para programarse y bailar con la cirugía y efectivamente empezar a no comer tanto, a entender lo que la cirugía le está produciendo. Pero hasta ahí yo me quedaba cuando estudié la parte alopática. Ahora, cuando lo incorporo con la medicina ayurvédica, se abre otro mundo. Se abre otro mundo completamente. Porque entonces, en esta medicina nos enseñaron que hay una comida que es saludable y una que no. Y eso no es así. Porque resulta que no existe una comida saludable para todas las personas. Hay personas que inclusive la lechuga no les hace bien, porque tiene mucho más que ver con lo que está formado todo el sistema solar, que es con los 5 elementos. Entonces en Ayurveda siempre vamos a estar hablando de los 5 elementos. Y estos 5 elementos se agrupan en 3 constituciones en nuestro cuerpo. Esas constituciones se llaman Vata, Pitta y Kapha. Entonces, rápidamente les voy a comentar esto porque de aquí salen muchísimos conceptos, ¿no? Entonces, la constitución de Vata son personas que tienden a ser ectomórficas, más altas, delgadas, de huesos delgados, con el cabello ondulado, porque refieren al movimiento y tienen mucha cantidad de aire y de éter en su cuerpo, que tienen que ver con el movimiento. Son mucha mente también, mucho aire, mucha mente. Luego están las personas pita, que son personas que en su constitución son como intermedias, ni muy altas ni muy bajas, pero sí tienen una mirada penetrante, tienden a ser más bien de ojos claros, pecosas, que se ponen rojos, que están conformadas por fuego, mucho fuego y un poquitico de agua, pero es un fuego poderoso, por eso tienden a ponerse rojas,
a desbordarse desde la inflamación y el calor del fuego. Y luego están las personas capa, donde la constitución de ellos son más bien más bajitos, que tienden a ser de huesitos más anchos, manitos más anchas, labios gruesos, que son los que más fácil se desbordan con la obesidad, que están conformados por tierra y agua, porque ellos son la estructura. Entonces ellos tienen una facilidad para formar estructura. Cuando hay un desequilibrio entre la mente y el corazón y el espíritu, estas personas capa que dicen, oye, yo casi no como, respiro y engordo. Sí, le dicen, no, es que tomo agua y engordo, claro, porque eres agua, de hecho. Eres mucha agua, de comer agua y hacer más agua. Entonces, ahí fíjense cómo cambia toda la perspectiva, ¿no? Yo pienso que siempre voy a estar repitiendo esto, honrando a mis colegas alópatas. La medicina moderna nos ha enseñado mucho y es maravillosa, y la idea no es ahora irse otra vez al extremo, sino que la medicina ayurvédica y muchas de las medicinas chinas, o mal o bien llamadas holísticas, son más antiguas que la medicina moderna, y ahora solo debemos recordarlas y debemos es integrarlas y sacar lo bueno, lo mejor de las dos, ¿no? Porque hay personas que, como les decía, con esos 300 kilos podría serle útil igual una cirugía bariátrica si es que la persona va a ir ahora con una coherencia, a darse una oportunidad en la que va a ser activa, ¿ves? Pues eso podría ser una idea, como en el no desechar todo de la medicina moderna. Bueno, ahorita pudimos observar que, por ejemplo, una persona que tiene obesidad, como había mencionado, tiende a acumular esa grasa, ¿no? En exceso. Y estabas hablando de los estados emocionales, ¿no? Que es el miedo y que es el amor, ¿no? Como su contrarrespuesta. Entonces, por ejemplo, en el aspecto físico hay una acumulación de grasa, ¿no? Que es paradójico con un aspecto psicológico. ¿Ese sería una carencia de amor? Sí, fíjate que es una pregunta interesante, Gloria, porque cuando la persona está con obesidad, tiene entonces este exceso de tierra y agua, y emocionalmente va a estar, en ella van a predominar las emociones acuosas. Entonces, esa emoción acuosa que conecta con ese miedo, estaríamos hablando entonces de un amor condicional. Es una persona que busca, que tiene mucho apego, que necesita esa protección, que condiciona ese amor. Entonces, hay una gran cantidad de dulzura en ella, pero no es desde un amor incondicional y libre, porque hay un miedo. Sí, estaba recordando ahorita porque, por ejemplo, culturalmente en México, yo no sé en otros países, uno tiende desde chiquitos, ¿no? Que si es un bebé que está gordito, entonces está sano, ¿no? Y si está delgadito, uno piensa que está enfermo. Y también, ¿no? Esa programación que tenemos desde chicos, que te tienes que comer todo, que no tiene que sobrar nada. Entonces, es por un lado el amor excesivo, la protección por parte de los padres, y de alguna manera se contrarresta, ¿no? Más adelante cuando crecen con esa programación de querer comer todo y no hacerle bien a su cuerpo porque ya tienen su idea de que todo eso es el amor, ¿no? Que uno recibe de los papás y que no lo puede uno dejar, ¿no? Tirar. Viene de también esa herida de abandono que como humanidad estamos sanando allá, porque hubo esa carencia. Entonces papá y mamá vienen con ese mensaje de que te lo comes todo, de que no puede faltar porque faltó alguna vez. Entonces es un karma que traemos como humanidad, pero que ahora con este despertar de la conciencia, con esta información, eh, eh, al hacernos conscientes de esto, al entender un poco mejor cómo debería ser nuestra alimentación, esto cambia, porque esa es la maravilla, ¿no? El cuerpo tiene todas las posibilidades, nosotros en nuestro cuerpo, no hay ninguna limitación tanto para ganar peso como para perderlo,
para enfermarnos y para sanar. En esos caminos siempre nos vamos a poder mover dependiendo de dónde estamos vibrando, ¿no? Obviamente tiene que ser individual, pero en términos generales siempre sería una carencia de amor. Claro, es una carencia de amor, es una herida de abandono y una carencia de amor la que genera esta conexión con el miedo y la que genera, fíjate que al ser capa, que es estructura, es la forma en que te proteges de algo, o sea, es ver en cada persona cuáles son las emociones que derivan del miedo, porque todas las emociones negativas derivan del miedo, ¿ya? Entonces es ver exactamente cuál es lo que está biodecodificado en ese trastorno de obesidad, qué es lo que está detrás. Si es un trastorno ansioso de algo que pueda la persona estar temiendo en el presente, como el bullying, como alguna situación en el momento presente o algo que ya viene de kármicamente, que la persona probablemente no lo reconoce en su vida, que siempre esa persona, ¿sabes qué es importante aquí determinar? Por ejemplo, si la obesidad apareció antes de los 18 años o después. Porque como cuando aparece antes de los 18 años, todo lo que le sucede a nuestros niños, a nuestros hijos, hasta esa edad, eso es de los padres. Entonces, eso es kármico, eso hay que irlo a decodificar atrás. En cambio, la persona que dice, no, yo fui delgado y después empiezo a ganar peso, que empieza, no, la mujer de repente dice el embarazo y empiezan a ganar peso ya en la adultez, ya esto es algo que está, una herida de abandono, algo que está surgiendo en la adultez, algo que está pasando de su miedo, que no está expresando, que no está de alguna manera dejando fluir, se está bloqueando y se está protegiendo. Todas las enfermedades tienen como origen el tracto digestivo. Y sabemos que estamos en una sociedad que va todo muy rápido, la gente no tiene tiempo de sentarse a comer y las madres no tienen tampoco tiempo de preparar la comida como se hacía antes. No digo que esto sea bueno ni malo, ¿eh? Y entonces nuestra sociedad ha creado un tipo de manera de nutrirse, no creo que sea el término tampoco, a base de harinas refinadas, productos industriales y azúcares refinados, todo esto. Creo que hay una relación directa, y esto me lo vas a confirmar tú, entre el hecho de refinar un alimento y la permeabilidad en el estómago, por ejemplo, o en el tubo digestivo. ¿De qué manera se articula esto? Y como estamos en un canal en el que hablamos de sexualidad, ¿qué relación tiene, por ejemplo, una enfermedad en el estómago debido a la malnutrición en la sexualidad? Bueno, excelente, para escribir un capítulo. Una pregunta maravillosa. Entonces, por supuesto que sí. Todo lo que en Ayurveda vamos a promover la ingesta de alimentos orgánicos, no refinados. Y esto tiene la explicación. Entonces, las harinas refinadas van a producir alteraciones del sistema digestivo, básicamente de la membrana intestinal, y van a producir alteraciones de la flora intestinal, lo que es una disbiosis. Y esa disbiosis va a aumentar la permeabilidad de esta membrana y va a ocasionar lo que ya está más conocido como este intestino permeable. Este intestino permeable, a su vez, va a permitir el paso de toxinas y de microorganismos. Entonces, todo eso va a alterar completamente el equilibrio del tracto gastrointestinal, que efectivamente es ahí donde comienzan todas las enfermedades. Entonces, un poco tejiendo toda la pregunta, que es una pregunta bastante amplia, está ese tema, ¿no? Ese tema esa inflamación y esa permeabilidad del intestino va a alterar sí o sí el eje endocrinológico del cuerpo. Va a alterar la función testicular y la función ovárica. Porque además, en el contexto de la obesidad, es importante que las personas sepan que el exceso de panículo adiposo se viene a comportar como un órgano endocrino más, que va a metabolizar estrógenos y progesterona de una manera que no necesitamos, porque no debería estar allí, ¿ya? Entonces todo empieza a cambiar.
Entonces, de por sí, el alterar este eje, el estar en un proceso inflamatorio que va ocasionado por la ingesta de estas harinas refinadas, va a producir la alteración del eje hormonal y también va a ir desencadenando algunas sutilezas como dolores articulares, limitaciones en otros aspectos por esta inflamación crónica, ¿no? Alteraciones del ciclo menstrual, alteraciones del sueño, todo lo que va haciendo el proceso inflamatorio crónico. Y la alteración hormonal, pues que va a influir directamente en la libido, en el deseo. Luego todo esto se va a articular en que dependiendo del grado de obesidad de la persona o de sobrepeso, tenemos que partir nuevamente por una parte obvia y estructural, donde es un cuerpo que no tiene la movilidad que requiere el acto sexual para que pueda ser vivido con libertad de movimiento, de energía también, ¿no? Porque la persona con el sobrepeso tiene más bien un déficit de energía, de movilidad, de que pueden más bien ser actos sexuales de satisfacción inmediata, de algo muy de poca conciencia plena. Entonces, todo lo que el cuerpo limita el acto, ya ahí estamos, no estamos en nuestra mejor expresión de nosotros mismos. ¿No? No que ellos no puedan ni tengan un acto sexual que podrían considerar satisfactorio, pero es que podría ser mejor que eso, si el cuerpo está mejor preparado, ¿no? Entonces, de esa forma, y va a afectar entonces en esos dos aspectos, como en el deseo para ir a ese acto y en el desempeño del acto como tal, de que lo afecta completamente. Es importante también hacernos algunas, porque como esto es un canal de sexualidad y esto es algo que uno conversa con los pacientes, pero que poco se habla y es importante hablarlo. Sucede que uno de los lugares donde más se acumula grasa en la obesidad va a ser en el pubis. Y esto hace que el miembro masculino puede quedar completamente oculto en la grasa. Entonces, esto hace que mecánicamente el acto puede llegar a ser hasta imposible. Porque si, por ejemplo, las dos personas son obesas, el miembro está escondido en una gran cantidad de grasa y la mujer también tiene una gran cantidad de grasa que dificulta que un miembro pleno penetre. Entonces, podríamos decir que dos personas con obesidad, índices de masa corporal de 40, no logran una cópula fácilmente. Es complicado, tendrían que hacer malabares. Y por eso está asociada la infertilidad a la obesidad. Además de que ese exceso de grasa va a aumentar la temperatura testicular, que es una de las causas de infertilidad también. Y en la mujer va a producir el famoso ovario poliquístico, que también, pues que va. Así que por eso hablar de obesidad, esta es la verdadera pandemia. Este es el verdadero enemigo al que tenemos, al que estamos enfrentando ahora en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que somos adictos a la comida chatarra? Porque todo el mundo se queja, me duele, sobre todo a partir de ciertas edades, ¿no? Me duelen las articulaciones o esto, lo otro, pero a pesar de todo, este tipo de comida nos llama y es muy difícil decir que no. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el mecanismo en el cerebro, quizás, que nos impide renunciar? Muy buena pregunta. Bueno, más que respondértelo con alguna explicación neurológica o neurocientífica, que la hay, por supuesto, pero yo creo que esa no nos va a llegar tanto como la explicación ayurvédica de esto. En Ayurveda nosotros llamamos esto el fracaso del intelecto. Entonces es como la persona cuando fuma. Sabe que fumar le hace mal, pero igual lo hace. Entonces, a pesar de que tiene el conocimiento, entonces ahí hubo el fracaso del intelecto, ¿verdad? Entonces, por eso yo voy a estar repitiendo
y partimos allí y vamos a estarlo mencionando, que el origen de todas las enfermedades siempre va a estar en el mal uso de los 5 sentidos. Y entonces tú me preguntas, ya, pero ¿por qué estamos usando mal el sentido del gusto y escogiendo estos alimentos chatarra? ¿Y por qué está también este fracaso del intelecto? Entonces yo te podría decir, bueno, ahí pueden pasar 2 cosas. Obviamente que en cada persona va a ser distinto, ¿no? Pero una, es posible que la cantidad de conocimiento que se tiene de lo que es alimentarse, lo creo firmemente, todavía no es suficiente. Falta conocimiento realmente de lo que es alimentarse. Un poco vamos a entrar allí. No se trata solamente de lo que comemos, sino cómo lo comemos. Y el cómo lo comemos viene a ser más grande que el qué comemos. Entonces creo que ahí viene una parábola que utilizamos en Ayurveda bien interesante, que dice, el profesor pregunta, ¿qué es más saludable? ¿Comer una hamburguesa de estas marcas, que no le voy a dar propaganda, eh, pero en un espacio, con una vista al río, oyendo pajaritos, sin pantallas, completamente presente en esa hamburguesa, saboreando cada uno de los ingredientes, masticando ojalá 20 veces cada bocado, sin tomar ningún líquido alrededor, sin conversar, con mi mente solamente concentrada en que es la mejor hamburguesa del mundo y que me va a hacer lo mejor. Y después termino de comer y reposo media hora, 1 hora mi hamburguesa y sigo agradeciendo. Previamente, por supuesto, agradecí a todas las manos involucradas para que yo esté disfrutando de esta hamburguesa. Y es una hamburguesa chatarra versus una súper ensalada llamada gourmet o la más saludable que pueden llamar ahora, en la oficina, encerrada en 4 paredes, mientras suena el teléfono y me hablan y yo estoy en el computador hablando y me gritan y después de que me la trago y ni siquiera la mastico bien, sigo a trabajar. Entonces el profesor dice, cómete la hamburguesa mejor. Así no te comas la ensalada, porque no te va a hacer ningún efecto. Porque básicamente la persona de la ensalada en la oficina no está siendo coherente con sus células y su cuerpo y su sistema digestivo. Ella no, yo siempre le cuento esto así a los pacientes, le digo, imagínate que esa persona, el cuerpo recibe el alimento y dice, oye, parece que estamos comiendo. Y ellos dicen, sí, pero ella no está ni ahí, ella no está aquí, ella está en el trabajo, en la oficina, en el hijo, en otro lado. Su mente no está acá. Por ende, no, rápido, sal de esto, tíralo a grasa, porque ella está apurada, ella no está acá. En cambio, en el otro lado estamos comiendo, es un ritual sagrado, hay un respeto en los tiempos, que por eso, como maga, que ustedes conocen la temporalidad del mago, pues el mindfulness, el vivir en el presente, hace que entonces todas mis células entren en coherencia, liberen la bilis, la amilasa, la lipasa, mastiqué suficiente, entonces no gasté más energía allí y todo va a fluir así como piedra. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y la otra gran diferencia que también está muy buena comentar, que es parte también de lo que nos reúne, tiene que ver con nuestra desconexión con el espíritu. El origen de todas las enfermedades, incluyendo la obesidad, viene a ser una desconexión, una incoherencia con nuestra energía espiritual. Esto es muy profundo esto estoy hablando, y tiene muchas formas que uno podría interpretar y decir, bueno, pero no es tan así o sí, porque
Por ejemplo, hay un fenómeno con las personas reikistas, que todos tenemos la capacidad de ser reiki, que tienden a ganar peso. Porque también esta grasa va a servir como un canal conductor de la energía. Entonces, hay una conexión allí que demanda cubrirlo, ¿verdad? Con este panículo adiposo para que estuviera algún ingeniero y utilizaría mejores términos que los míos, ¿no? Pero para que la energía pueda viajar como en los cables. ¡Fu! Entonces es una persona que está haciendo recta. Pero yo también interpreto esto desde otro punto de vista. Bueno, por eso es que no podemos poner la salud en manos de otro, porque entonces esa persona tendría que ser siempre muy gorda para estar ayudando a todo el mundo. Es que esa conexión con el espíritu nos corresponde y es responsabilidad de cada uno. Entonces, esa es la parte bonita también de la medicina ayurveda, donde buscamos que la persona vuelva a conectarse con su esencia espiritual, con su yo superior, y entienda y entre en una palabra muy bella que yo sé que ustedes conocen, que es rendición, que es cuando dicen, es que no he podido dejar de fumar, ya sé que tengo que hacerlo, pero ayúdame. Ayúdame, Diosito, ayúdame y me entrego, ¿verdad? Y me permito que me sostengan y me permito y soltar y confiar de que estamos siendo sostenidos. Entonces, cuando nos olvidamos de todo eso y no hay esa presencia espiritual, lo que está comandando el cuerpo, que también lo hablamos con los pacientes, es la impostora. ¿Y quién es la impostora? La mente. La mente siempre está equivocada, porque la mente representa a lo mucho el 1%. Entonces, si tú vas a preguntarle a alguien algo, ¿qué me como ahora? ¿A quién se lo vas a preguntar? ¿Al 1% o al 99%? ¿Qué posibilidad tiene el 1% de tener la razón? Ninguna. Siempre está equivocado porque nosotros fuimos creados de esa forma para aprender de ese ensayo y error. Pero ya, además por el calendario maya, sabemos cuántas vidas para atrás hemos recorrido y cuánto hay en el akasha y cuánto ya hay del inconsciente colectivo. Entonces ya son momentos en que ya, señores, pues que ya hay cosas que ya sabemos, ya. Vamos a... Entonces es ahí donde uno hace una pausa sagrada para encontrar este 99%, que es el corazón con la fuente, que habla bajito, la impostora grita, este habla así suavecito. Entonces a la impostora hay que tirarle, yo le digo, la impostora es como un perro. El perro siempre quiere estar ahí, hablando, pensamiento. Entonces tú agarras la pelota, se la tiras, le dices, anda a pasear un rato a buscar la pelota. Para que en ese momento esa impostora te deje quieto y entonces puedas escuchar y decir, no me voy a comer esto. Porque me acuerdo además que la última vez que me lo comí, me sentí hinchada, me dio acidez, porque entonces ahí viene otro concepto súper importante de Ayurveda, que es la autoobservación. Al perder la capacidad de observarnos por la impostora, ¿no? Porque te comes la chatarra, te cae fatal, pero ni lo hiciste consciente, no lo observaste, no lo verbalizaste, no nada, no le hiciste caso nada a tu cuerpo. Entonces, ¿qué estamos haciendo cada vez que hacemos eso? No nos estamos amando. Estamos cayendo nuevamente, ¿ves? Como todo tiene un sentido. En el miedo porque de alguna manera no me amo lo suficiente para escucharme, sino que sigo ahí, no sé, en esta rueda del hámster persiguiendo algo que no sé qué todavía qué es, pero lo persigo igual, porque todos hacen lo mismo y entonces vamos allá. Entonces, bueno, ahora ya toca
Por eso la meditación, vamos a con estas herramientas, sincronario maya también, sincronizarnos con el tiempo. Todas las herramientas que tenemos ahorita disponibles para que no volvamos a caer en esa comida chatarra es donde estamos ahora como humanidad y donde yo sé que sabemos todo, que lo estamos logrando, porque ya lo estamos viendo. Hablando de esta parte, ¿no? Que dices que del autoquererme, autoevaluación, o sea, ayer escuchaba algo que decían, bueno, es que hay que liberarnos del garage, ¿no? De todos esos autos para realmente amarme desde mi ser y desde mi corazón. Y creo que bueno, habría dos cosas, ¿no? Una de ellas es de que a mí me gusta escuchar una meditación de bioenergía, sobre todo cuando mis elecciones de comida empiezan a no ser sanas. Entonces, me gusta mucho porque entre las partes que te ayuda a desprogramar es precisamente eso, ¿no? El pensar que estoy en una dieta, porque dieta quiere decir prohibición, y entonces, bueno, como ya no tengo amor, entonces estoy bien, ¿no? Y no, o sea, te va modificando como qué lecciones de comida voy a hacer, ¿no? O sea, si me voy a comer ahorita unas papitas o me voy a comer primero esto, bueno, al menos estoy eligiendo esto otro. Y esa es una parte que me gusta mucho de, de la bioenergía. Y algo que me llama la atención es también cómo se refleja como en los niños, ¿no? Porque hace ratito comentabas, ¿no? Que hasta los 18 a lo mejor es kármico. Nosotros en la parte del sincronario, o sea, si vemos los castillos, de alguna manera podemos ir viendo como lo que sucedió, ¿no? En nuestros diferentes años. Pero cuando eres niño, o sea, vas a depender de alguna manera de lo que tus padres te den, aunque, bueno, siempre vas a estar libre de hacer trueques, ¿no? De tu comida sana por la de mi vecinito, que pues a lo mejor no fue tan sana, ¿no? Pero, ¿cómo lo puedo ayudar sin empezar a programarlo con que estás gordo, deja de comer, ¿no? O sea, porque eso lo oigo luego en algunas amigas, ¿no? Y yo digo, lo peor que puede estar haciendo, pero bueno, yo no, yo no soy experta en el tema. Excelente pregunta, Tony. Mira, yo lo abordaría como separando a dos tipos de niños. El niño con un problema de obesidad y los padres no son obesos, y el niño con un problema de obesidad y los padres son obesos. Voy a comenzar con el segundo, ¿no? 80% de los hijos de padres obesos serán o son obesos. Por lo que tú bien dijiste, de que al final están comiendo lo mismo que los padres. Y vamos a estar claros, señores, que la obesidad es por el tipo de comida, por la comida y la forma en que se come. Entonces, ese hábito lo tiene impregnado el niño. Entonces, en ese caso, en ese hogar, la forma de ayudarlo es realmente que los padres quieran ayudarse a ellos mismos primero. Sobre todo si los niños son bastante chicos. Hay niños, yo recuerdo acá en Chile, una niña, la más grave que he operado, de 7 años, 90 kilos. ¿Ok? Entonces, esos padres tienen que querer hacer un cambio que vaya a ser un ejemplo para esa niña. Sería totalmente infértil hacer en esa niña, hija de estos padres con esos hábitos, querer ir ahí contracorriente y hacer algo si ellos van a seguir, bueno, aquí en Chile el comienzo no es tan difícil, porque el comienzo acá en Chile yo les digo, tienen que dejar la bebida, el refresco que llaman acá. Pues aquí hay una adicción al refresco impresionante y ahí no hay no, ingiriendo esa bebida no hay mucho que uno pueda hacer con la cantidad que ingieren. Entonces, si esa familia no está dispuesta a esos cambios,
y esa niña sigue desayunando y almorzando con Coca-Cola o con alguna cola, no, vamos a ser honestos, ni por más maga que sea, o sea, no hay mucho allí que uno pueda ayudar a ese niño desde ese punto de vista. Sin embargo, nosotros, a través del juego del tiempo, o sea, porque te lo pongo así drástico, ¿no? Yo igual busco a estos niños y empezamos a darles herramientas con la idea de que algún día ese niño, depende de la edad, por supuesto, tiene que ser un niño un poquito más grande, que ya sepa leer, que sepa manejarse, pueda decirle a la mamá, no quiero refresco, no quiero esto, y empiece a decir no. Porque el niño empieza a entenderlo ya desde otro punto de vista, empieza a conectar también con su espíritu, empieza a mejorar su autoestima, su autoconocimiento, y esto lo hacemos en el juego del tiempo. Una de mis jugadoras es una dragona y está con un problema de obesidad impresionante, y ustedes saben mejor que yo que el dragón es la nutrición, la madre, la que inicia, la que sostiene. Cuando ella supo que era dragona, fue así como, ¿cómo es eso? Eso me gusta. Como empezó ella, porque ya ustedes saben lo que pasa con el calendario maya, ¿no? Que es tan mágico. Entonces ella empezó a sentir ese, y además es dragón y la guía el dragón, es doble dragón. Digo, y mírate, entonces ella empieza a sacar ese don, a sacar esa energía, entonces también eso le va a permitir empezar a tomar otras decisiones, empezar a tener discernimiento, empezar a poderle decir a papá y a mamá a qué cosas no, porque eso es lo que les enseñamos también en el juego, a escuchar a tu cuerpo. Esto me cae mal, no. Si tomo bebida y me cae mal, no, tengo que cortar de alguna forma el hábito que mi mamá o mi papá me están enseñando. Entonces, para los niños es un desafío, ¿no? Pero ese puede ser el camino como en contracorriente. Y en el otro caso, igual a este caso también lo abarcaría con esta información. Lo más importante, y esto yo lo practico con mis hijos, yo tengo 3 hijos, y Mateo el pequeño es como el que tiende al sobrepeso. Y él es capa, obviamente, es capa y es tierra y agua. Entonces, ¿qué hago yo con él desde pequeño? Yo le informo, lo educo en cuál es su constitución, para que él sepa por qué, si bien todos comemos lo mismo, él se gana el peso. Sí, pues como estoy igual, pero él es el que lo gana. Bueno, porque nosotros todos somos patas y pitas. Tenemos más movimiento, más fuego. Capa tiene menos fuego para digerir la comida y por eso también Capa es el que se desborda con la obesidad. Entonces, él no puede comer ciertas cosas, o si las va a comer, por ejemplo, ayer yo le decía, el aguacate, que aquí lo llaman palta, a los Capas no les va bien porque es que no necesitan más estructura. Pero él quería comer aguacate. Le digo, bueno, pero le vas a poner picante, le vas a poner merquén, porque el sabor picante es muy bueno para Capa. Entonces empieza uno a jugar y empiezas a darle información al niño para que entienda, porque no sé si vieron la película de Los Elementos, que es hermosa, ¿no? Bueno, esa película nos muestra que todos los fuegos se juntan con los fuegos. Entonces, a Capa le va a gustar la palta y le va a gustar el pan y le gusta todo eso porque es tierra y siempre le gusta. Entonces, tenemos que ir a los opuestos. A los que somos pita nos gusta el picante, pero no nos hace bien. Entonces, tenemos es que ir al opuesto, a la avena. Y enseñando a los niños, y igual a los padres, desde una forma lúdica, esta Ayurveda y las constituciones, pienso yo que es una forma, Tony, de abordarlo con los niños, ¿no?